Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Agenda de Comisiones, el programa donde te contamos toda la actualidad de las comisiones de la Cámara Alta y el recorrido de los proyectos antes de llegar aquí al recinto del Senado de la Nación. Vamos a hablar en el programa del día de hoy lo que sucedía el miércoles pasado, donde se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto del Ejecutivo que propone una actualización automática de la asignación universal por hijo y de la asignación por embarazadas. Este tema y mucho más en el programa del día de hoy. Y vamos a repasar ya mismo lo que sucedía el miércoles pasado en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se presentó el titular de ANSES, me refiero a Diego Bocio, quien explicó los detalles del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que viene a plantear un mecanismo de actualización automática de la asignación universal por hijo y también de la asignación para las mujeres embarazadas. El mecanismo previsto es muy similar al que ya se aplica a las jubilaciones. Esta iniciativa que tuvo la Presidenta de la Nación, que me parece que es profundizar uno de nuestros pilares de política social, de política de inclusión, como es la asignación universal por hijo, como es el salario familiar. Ustedes saben que la Presidenta decidió darle movilidad a esas asignaciones. Hemos elegido el índice de movilidad jubilatoria, que ha sido un índice que está homologado políticamente, que está corroborado por la praxis, por lo que ha ocurrido estos últimos 6 años y porque tiene gran apoyo popular y gran apoyo político. Es el mejor índice que podíamos proponer a los papás y a las mamás que cobran el salario familiar o la asignación universal por hijo. Es el mejor índice que le propusimos a los jubilados, funcionó. Y a partir del año que viene todas las asignaciones se van a modificar de esa manera. Va a funcionar el sistema con el impuesto a las ganancias de manera tal que la persona cobra salario familiar o deduce ganancias. Y además, bueno, hemos discutido en el seno del federalismo, que es el Senado de la Nación, un aumento del 30% diferencial a las asignaciones universales por hijo de la zona patagónica. La verdad que es un debate maduro, profundo. Les he pedido a los senadores que lo hagan con sinceridad, porque hubo una minoría que discutió estos temas. Yo creo que es una gran política que ha tomado la Presidenta. Creo que es algo que hay que preservar y tener la oportunidad de debatirlo con este nivel y con esta altura con senadores de la Nación, para nosotros es un orgullo y creo que estamos dando un paso muy importante. Lo considero un día histórico. Hablamos de los controles. Muchos chicos dejan de cobrar la asignación universal aún teniendo los derechos porque se le controla la vacunación y la escolaridad. Y está bien que el Estado funcione de esa manera. Vas a la escuela, te vacunás, tenés los derechos. Si tus obligaciones no las podés ejercer, efectivamente el Estado te advierte, te ayuda, te acompaña, pero efectivamente hace lo que tiene que hacer. Y frente a eso tenemos un Estado mucho más sensible y que trabaja y trata de comunicar en el marco de la ley y en el marco de las cuestiones que establece la normativa. Sobre este mismo tema hablamos con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador Juan Manuel Abal Medina, quien además adelantó que el proyecto fue acompañado por unanimidad de todos los senadores, por lo cual ya cuenta con dictamen y sería tratado en la próxima sesión. Lo más importante del día de hoy es que le hemos dado dictamen positivo a esta iniciativa, una iniciativa histórica realmente que ha conseguido el apoyo prácticamente unánime en la comisión, más allá de estas discusiones particulares, que yo no diría que son por partidos, se cortan transversalmente a los distintos senadores, ¿no? Pero lo importante acá es con la brillante exposición que hizo el director de la ANSES, Diego Bocio, y lo que todos sentimos como este gran hecho histórico, le vamos a dar por unanimidad dictamen positivo a esta normativa y esto va a llegar precisamente a la Cámara y estoy convencido que se va a aprobar en la sesión del miércoles que viene con este amplio apoyo que en la comisión hemos tenido, ¿no? Porque todos se han manifestado muy contentos con la iniciativa y le han hecho saber a Diego Bocio, por su intermedio a la Presidenta, la alegría que siente esta Cámara con este paso histórico dado. Hablamos ahora de la Comisión Bicameral de Digesto Jurídico, que la semana pasada finalizó la revisión de las más de 6.000 observaciones presentadas a la ley, aprobada en diciembre del año 2013. Finalmente quedó así consolidado entonces el texto de las leyes vigentes en la Argentina. Hablamos con uno de los integrantes de la comisión, el senador salteño Rodolfo Urtubey. Es enorme la labor que está haciendo información parlamentaria para tener la actualización del digesto a marzo del 2015, ese es el objetivo. Realmente ha sido muy intensa también el trabajo de las observaciones que hemos tenido al texto propuesto. Fíjense que ha habido más de 6.200 observaciones y eso exige un trabajo muy grande. Así que bueno, estamos justamente procesando esa información, vamos a sacar una resolución, no es propiamente un dictamen, y eso va a motivar un proyecto de ley que va a actualizar el digesto, la ley del digesto, e inclusive lo vamos a actualizar en marzo del 2015, así que los argentinos tendremos por fin un cuerpo legislativo
en donde vamos a saber a ciencia cierta cuáles son las leyes que están vigentes, las que no están vigentes, las que se han cumplido, los tratados internacionales. En fin, creo que tiene mucho que ver con la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Nosotros hemos decidido incorporar los tratados internacionales en una norma, en un capítulo aparte, y las leyes que han aprobado esos tratados, si bien son leyes que uno podría considerarse que han cumplido su objeto, cierto es que los tratados se identifican por las leyes. El común de la gente y los que estamos en el derecho lo identificamos con las leyes, con lo cual era importante que estuvieran en el digesto, ¿no? Sobre todo por la Constitución Nacional, que establece que los tratados internacionales forman parte de la jerarquía suprema legislativa junto con la Constitución, así que nos parecía importante que estuvieran. El diputado de la provincia de San Juan, presidente de la Comisión de Digestos Jurídicos, se mostró muy satisfecho por un trabajo que llevó muchísimos años. Puede haber sido aprobada la ley de digesto jurídico argentino, casi 6.000 observaciones que la Dirección de Información Parlamentaria fue corrigiendo, fue dando de alta, desechando, la inclusión de un anexo de tratados, la inclusión de las leyes convenios, sobre todo de tipo fiscal, sobre todo lo que son los acuerdos entre nación y provincia, de coparticipación. El excluir la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, de esto e incorporar la ley que sí la incorpora como publicidad en el boletín oficial, la actualización de los montos, lo que significa también cuáles son las autoridades de aplicación, las leyes ya sancionadas y cómo el Ejecutivo a partir de ahora determina la autoridad de aplicación. Creo que es un trabajo importante de casi 34.000 leyes y tratados en todo el país desde 1853 a la fecha, hoy apenas a 1.400, 1.500, y la actualización hasta el día de la fecha, hasta marzo de 2015, y la tarea de una comisión permanente que lo va a seguir haciendo año a año. Este dictamen se presenta a ambas cámaras, es simplemente a título informativo, pero nosotros además vamos a proponer una modificación a la ley original de digesto, donde todas justamente estos nuevos esquemas que hemos visto al analizar el digesto lo podamos plasmar en una ley futura. Bueno, el proyecto lo vamos a firmar todos los miembros, es decir que creemos que va a ser dictaminado y luego aprobado por unanimidad por ambas cámaras. A partir de esto, ¿el derecho se presume conocido? A partir de ahora sí se va a presumir conocido. Entonces el ciudadano común va a poder ver en 1.300 normas, va a poder conocer sus derechos, tanto civiles, comerciales, penales, de navegación, del trabajo, etcétera, y no va a tener que entrar en la maraña que a veces hasta el mismo juez la tiene que dilucidar. Entonces esto creo que es muy importante para el conocimiento del derecho y para que cada uno de los ciudadanos comúnmente pueda tener más conocimiento de sus propios derechos. La Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta se reunió el martes de la semana pasada para analizar una serie de pliegos para la designación de jueces, conjueces, fiscales y defensores oficiales. Estos pliegos recibieron dictamen favorable, por lo que seguramente próximamente llegarán aquí al recinto de la Cámara Alta. Hablamos con el presidente de la comisión, el senador Rodolfo Urtubey, quien además adelantó que entre los pliegos de designación se encuentran algunos funcionarios que van a desempeñarse como conjueces para que se constituyan y se pongan en marcha los tribunales de defensa de consumidores. Una gran actividad de la Comisión de Acuerdos, tenemos muchísimos pliegos por tratar, hemos hecho audiencias públicas. La semana pasada vamos a aprobar pliegos de directores del Banco Central, de jueces, muchísimos jueces, sobre todo de la Justicia Federal, de muchos lugares del país, y también pliegos de conjueces que van a integrar también en caso de ausencia o subrogancia los tribunales federales. También vamos a aprobar conjueces para la nueva justicia del consumo, la justicia que hemos sancionado los tribunales del consumo y que el Ejecutivo tiene toda la expectativa y la posibilidad de que esto arranque lo antes posible, para el cual vamos a designar con jueces, es decir, ciudadanos que hoy son secretarios de juzgados y abogados que tienen vocación, digamos, de incorporarse como conjueces. Vamos a poner un listado con jueces para esta nueva justicia del consumo. Esto creo que es una buena noticia y lo va a permitir, con una mínima inversión en infraestructura para radicar esos tribunales de consumo, poder arrancar con lo que es la justicia del consumo, que creo que también es una conquista muy importante, porque hay una cantidad digamos, vamos así decirlo, de frustraciones o violaciones jurídicas que sufre el ciudadano en materia de consumo. El haberle dado un fuero específico a las cuestiones de consumo
con una especialización en derecho de consumo, creo que es muy importante. Y haberlo hecho de esta forma, porque si esperábamos todo un proceso de concurso, vamos a tardar 3-4 años para arrancar con la justicia de consumo, creo que arrancar con jueces, es decir, con ciudadanos, abogados, juristas, hombres del derecho, ya sea que están como secretarios de la justicia, son funcionarios de la justicia, o abogados con especialización y vocación y tiempo para incorporarse al Tribunal de Justicia hasta tanto salgan los concursos, nos parece importante, por lo menos desde el Senado, vamos a dar un apoyo a esto, dando un acuerdo pronto a estos candidatos propuestos. La Comisión de Asuntos Constitucionales y el Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara Alta organizaron la semana pasada una jornada sobre derechos humanos, orden público y federalismo. Veamos lo que decía la directora del observatorio, la senadora mandato cumplido, Elena Corregido. Nosotros entendemos que el Estado Nacional es el garante de los derechos humanos y es el que responde ante los organismos internacionales cuando se denuncian incumplimientos. Y entendemos también que en materia de derechos humanos no existen límites jurisdiccionales ni fronteras, la garantía y el cumplimiento son la única respuesta. El Estado es uno en relación al cumplimiento de los derechos humanos y debe garantizar la igualdad de sus habitantes en el goce de estos derechos, y estamos convencidos de que una de las formas de lograrlos es a través de la sanción de leyes nacionales de orden público que regulen contenidos mínimos, aplicables de la misma forma y con los mismos criterios en todo nuestro país. En conclusión, legislar en materia de derechos humanos es una atribución y una obligación del Congreso Nacional. La jornada contó con la presencia de destacados especialistas en la materia. Entre otros temas, se habló sobre el impacto de la reforma de la Constitución de 1994 y la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. Hablamos con el constitucionalista Eduardo Barcesat. Ha sido muy importante el debate, creo que muy ilustrativo para todos nosotros. ¿Cuál es el papel de los derechos humanos? ¿Cuál es su jerarquía normativa? ¿Qué obligaciones adquieren los estados, sea nacional, provincial, local, en función de la incorporación de estos tratados de derechos humanos con la mayor jerarquía normativa, que es la de la equivalencia a cláusula constitucional? Y evidentemente hay que hacer claro que cuando un estado adquiere fundamentalmente los contenidos de derechos económicos, sociales y culturales, no solamente se obliga a respetar la integridad del individuo, lo decimos con humor, de no cortar cabezas, no abollarlas, no enjaularlas, sino que también adquiere una obligación de resultado respecto de la vivienda digna, la salud, la educación, el alimento adecuado, etc. Entonces, esa obligación de resultado es exigible, porque si no fuera exigible no sería derecho, y en esta inteligencia hay que hacer comprender a las autoridades, también a los particulares, que cuando hemos incorporado un tratado internacional de derechos humanos, no se trata solamente de exhibirlo en la vidriera institucional, sino de hacer una obra de ingeniería social que ponga en conexión esa necesidad con la satisfacción social de esa necesidad, porque también quiero remarcar, los derechos humanos no son mercancías. Es decir, no deben depender sola y exclusivamente de la capacidad económica de los sujetos. Están pensados fundamentalmente para todos aquellos que no pueden acceder al disfrute de los derechos humanos. Entonces, este aspecto, que es la inversión que debe hacer el Estado para posibilitar en la dimensión del universal la satisfacción de los derechos, es la clave de esta obra de ingeniería social que llamamos política de derechos humanos, ¿no? Los catálogos ya los tenemos, ahora tenemos que hacer las políticas de derechos humanos. ¿Quién debe garantizar que se cumplan con los derechos humanos en las provincias y con los tratados internacionales y con la Constitución Nacional? Bueno, en primer lugar la autoridad nacional, es decir, el gobierno federal es el responsable primero, y ante la comunidad internacional organizada es el que tiene que responder por cualquier violación o afectación o privación de estos derechos. Por lo tanto, tiene que imponer a las provincias y a los municipios que en la órbita de sus competencias desarrollen todos aquellos actos que posibiliten la efectividad de los derechos humanos. Eso es hacer política de derechos humanos.
La Comisión de Economías Regionales que preside el senador Roberto Basualdo realizó el martes de la semana pasada una jornada para debatir sobre la importancia de la formación de los recursos humanos y de fomentar también las escuelas agrícolas. La comisión que preside el senador por San Juan, Roberto Basualdo, recibió a la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, ACREA, entre otras entidades, para analizar la necesidad de formación y capacitación de los recursos humanos para las economías regionales. En tal sentido, Basualdo resaltó la importancia de fortalecer la educación agraria en las escuelas para que los jóvenes puedan tener una experiencia laboral y un incentivo económico desde el sector privado. Durante el encuentro se identificó la falta de capacitación como una de las falencias de las economías regionales. Otra de las conclusiones de la reunión fue la necesidad de pensar la oferta y demanda de la cartera educativa para permitir mayor arraigo en el interior del país. La presidenta de la Comisión Banca de la Mujer, la senadora por San Juan, Marina Riofrío, participó el jueves pasado de una jornada organizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara Alta para analizar a 6 años la implementación de la Ley de Protección Integral de la Mujer. En ese sentido, la senadora Riofrío repasó la importancia de la existencia de una comisión especial en la Cámara Alta que aborde los temas de género y también repasó las últimas leyes sancionadas por el Congreso en esa materia. En la primera etapa de la Banca de la Mujer, allá por el 2008, yo les cuento y ustedes, todas mujeres, sabrán de lo que hablo, nos dejaron hacer pensando que esto era una cosa, a ver, digámosle que sí. Entonces fue una comisión especial. ¿Qué es una comisión especial? Aquella que no puede dictaminar, aquella que no tiene presupuesto, aquella que no sé para qué está en realidad. Entonces, con mucho ingenio y con mucha fuerza le fuimos llenando de contenido y en realidad sirvió para hacer cabildeo, para hacer lobbies, para capacitación, para dar estos ámbitos que contribuyen de manera inconmensurable al avance en esta temática que nos importa. De todo ese reconto de leyes tan importantes, yo rescato dos, no es que ninguna sea más importante que la otra, pero realmente tienen una entidad significativa, que es la ley de trata, la primera ley de trata, que es creo que del 2008, y que se modifica en el 2012 sustancialmente. Y la otra, la del femicidio, que aunque nos parezca raro, en realidad, y puede ser discutible desde muchos aspectos técnicos, jurídicos y demás, no logramos que tuviera el nombre femicidio. La Argentina, después de ese día y de esa votación, el crimen de las mujeres ya dejaba de ser el homicidio de una mujer, que iba a tener nombre propio, iba a ser femicidio. Y hoy lo vemos que cuando se refieren los medios de comunicación al crimen de una mujer, ya naturalmente lo mencionan como femicidio, porque les guste a quien le guste, tiene características absolutamente diferentes el crimen de una mujer a un homicidio cualquiera. La pregunta que yo quiero dejarles es si no ha llegado el tiempo ya, compañeras y compañeros que están aquí, no ha llegado el tiempo ya que la masculinidad, que el hombre como género llene la plaza y las plazas de todo el país preguntándose qué nos está pasando. Que los hombres interpelen a su género y se pregunten y comenten y hablen y creen una nueva masculinidad que esté disociada de los conceptos de poder, de honor, de superioridad. Ha sido un debate muy rico. Nos han propuesto continuar con la discusión. Nosotros queremos avanzar en dos aspectos. En uno, en relación con la violencia mediática, a ver si podemos hacer
una jornada como esta para hablar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en relación con la perspectiva de género y la violencia contra la mujer, y otra, ir como organizando como una suerte de consejo federal que quizás surja de esto entre las provincias para ver, para que puedan aunar criterios, para que puedan copiar lo que funciona en la provincia que todavía no lo tiene, cosa de poder avanzar más rápidamente en la implementación de políticas públicas que protejan a la mujer y su derecho de vivir sin violencia. En la jornada organizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara Alta se reflexionó sobre los avances y el grado de implementación de la Ley de Protección Integral de las Mujeres, pero también y fundamentalmente se analizaron cuáles son las asignaturas pendientes. Entre otras cuestiones, comentaron las dificultades de las mujeres para acceder a la justicia, que deben peregrinar por distintos tribunales para hacer valer sus derechos. Creemos que hubo muchos avances normativos, que los festejamos, los celebramos y tratamos de explotarlos al máximo, y también creemos que se puede seguir mejorando la herramienta legal. Por ejemplo, una de las situaciones que nos preocupan es que mujeres que se defienden de las agresiones y lesionan o matan a sus parejas muchas veces son criminalizadas por haberse defendido y terminan encarceladas, y entonces se enfrentan al dilema entre tener que soportar la violencia o terminar en la cárcel. Incluso muchas de ellas habían presentado denuncias y el Estado no fue eficiente para asegurarles el derecho a una vida libre de violencias. Entonces, en ese sentido, creemos que sería positiva una reforma legal que incluya una legítima defensa calificada, como ocurre cuando alguien ingresa al domicilio y se presume que quien da muerte o lesiona a alguien dentro de su domicilio actúa en legítima defensa. Y también luego de los años de ejercicio de la 26485 podemos arribar a algunas conclusiones acerca de la necesidad de implementar algunos cambios en el procedimiento para asegurar un abordaje más integral. Otro de los temas que genera mucha preocupación es que las mujeres ven fragmentado el conflicto en distintos juzgados, en distintos tribunales, en distintas jurisdicciones, porque tienen que acudir a pedir la medida de protección o el juzgado de familia. Si hay una denuncia por amenaza, tramita ante la justicia contravencional. Si hay una denuncia por un delito de mayor gravedad, puede tramitar hasta ante la justicia o correccional o criminal, y eso hace que la mujer que enfrenta una única situación de violencia, porque está inmersa en una situación de violencia constante, crónica, con una escala de violencia, tenga que estar repartida en un montón de procedimientos que ven la situación de modo totalmente fragmentada, desintegrada, y no pueden evaluar el contexto general en el que se encuentra esa mujer para dar un abordaje más integral y más adecuado a la situación en la que está inmersa. La ley nos permitió ampliar las posibilidades de abordar la temática de una manera integral, dándole respuestas integrales a las mujeres, que como bien se planteó acá, es un problema que se desmembraba según diferentes áreas, o sea, la parte legal, la parte social, la parte económica. Bueno, esta ley nos da un marco desde el cual el abordaje es integral, desde una perspectiva de género y de derechos humanos, y consideramos que esto lo que hace es ayudar a superar o eliminar los obstáculos que dificultan la salida de las situaciones de violencia o que se terminan convirtiendo en la ruta crítica por la cual las mujeres atraviesan y muchas veces desisten o no pueden sostener el pedido de ayuda, la denuncia o el proceso que ya pudieron iniciar, abandonando, y que bueno, luego lamentablemente vemos en las estadísticas cómo se van incrementando el caso de femicidios y demás, ¿no? Una de las principales faltas que nosotros notamos en la provincia a partir del trabajo que realizamos ahí tiene que ver con el acceso a la justicia. Creemos que están garantizados o están contemplados muchos dispositivos, muchos recursos sociales, muchos recursos en la parte de salud y de seguridad que se van afinando, que se van mejorando, pero todavía el acceso a la justicia continúa siendo un punto de obstáculo bastante grande. No solamente por la demora que tienen los procesos judiciales y por la competencia, porque sabemos que un problema de violencia, la violencia no es solamente física, con lo cual no solamente se dirime en los ámbitos penales y con medidas de protección de personas, sino que tenemos muchas otras formas, modalidades y tipos de violencia que pertenecen a otros fueros,
fuero, al ámbito civil, por ejemplo, en donde las respuestas no son tan urgentes, o vemos que hay otras medidas que son complementarias y que deberían ser inmediatas y articuladas totalmente con la denuncia de violencia, como por ejemplo la pensión alimenticia. Sabemos que si una mujer tiene que salir de su domicilio o su agresor es apartado del domicilio generalmente, si no tiene otros recursos o por más que tenga algunos ingresos no le alcanza, el agresor cuando se va inmediatamente suspende el aporte económico, con lo cual debe iniciar otro juicio paralelo por pensión alimenticia, que esto que demora bastante tiempo, cuando pueden comprobar que realmente tiene ingresos fijos y demás. Bueno, vemos cómo se les va obstaculizando y cómo se va complejizando y requiere que se dediquen y se aboquen a muchos procedimientos simultáneamente, que a veces las mujeres que no están en las mejores condiciones emocionales lo pueden sostener. Otro tema bastante complicado tiene que ver con el patrocinio jurídico gratuito. Si bien la ley lo contempla, no se está aplicando. Como siempre en este programa te contamos las reuniones de comisiones más relevantes de la semana. La comisión bicameral que investiga las maniobras de evasión fiscal y fuga de capitales se reunirá el martes 30 de junio a las 18 horas. Para ese día fueron citados los titulares del Citibank y por tercera vez los directores de Cablevisión. El martes a las 15 se realizará una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Administrativos y de Presupuesto y Hacienda para tratar proyectos de expropiación de varios inmuebles, entre otros algunos ubicados en la localidad de Florencio Varela para destinarlos a la Universidad Nacional Arturo Jauretche recientemente creada. El martes 30 de junio a las 16 horas la Comisión de Salud se reunirá para tratar un extenso temario. Entre otros proyectos está previsto el tratamiento de una iniciativa presentada por la senadora Liliana Fellner para la cobertura integral del linfedema. Además, la Comisión tratará proyectos que plantean la realización de diversos exámenes en los recién nacidos e iniciativas que buscan prevenir las muertes súbitas en espacios públicos. El martes 30 de junio a las 17 horas, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales considerará un proyecto presentado por la senadora Magdalena Odarda que prohíbe la realización de carreras de perros en todo el territorio nacional. El miércoles 1 de julio a las 11 horas se reunirá la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte para analizar una serie de proyectos de comunicación y pedidos de informes. Además, tiene previsto tratar un proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados que instituye un régimen tarifario específico para entidades de bien público. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos como siempre la próxima semana con más Agenda de Comisiones.